Pues al final el policía nos llevó a un hotel, a este hotel, y nos dice, pues aquí os vais a quedar esta noche, ya toma por culo. Al final parece que ha quedado un buen día. No hay mucho viento, poquito nomás. Hace un poquito de calor, pero bueno, tampoco tanto. ¡Ah! El Bruges. Vale, pues estábamos buscando un sitio para acampar y había zonas con arbolitos y dijimos, pues aquí vamos a preguntar a algunas casas a ver si nos dejan. Y pasaba una moto y dijimos, pues vamos a preguntarle a ver qué nos dice, si podemos acampar entre los árboles. Y le preguntamos si podíamos quedarnos por allí entre algunos árboles o lo que sea. Y dice, espérate que voy a llamar a la policía. Llama a la policía, nos lleva con la policía y ahora la policía nos ha traído a una gasolinera que hay aquí a las afueras del pueblo y nos ha dicho que podemos quedarnos aquí en una habitación que hay sin cobrarnos nada. Y ya está, aquí estamos de lujo, otra vez, como de costumbre, madre mía. Comeremos algo aquí para dar algo a cambio, en plan significativo, pero ya está. Ahí está nuestra bici preciosa, vamos a dormir ahí esta noche, que es como una pequeña mezquita dentro de lo que es la gasolinera. Es una habitación grande llena de alfombras donde la gente puede rezar mirando a la Meca. Y aquí está el cielo, que la verdad es que no lo miro lo suficiente y es precioso. Quien me vea tiene que estar partiendo el culo conmigo porque es que me he puesto el pijama y que mi pijama es un poquito gracioso, parezco el Grinch ahora mismo, todo verde. Pero lo que tengo es funcional, muy bueno, simplemente verde. Quedamos ahí. Parece que Zayn se ha vestido por la ocasión. Hace poco ha venido la Gendarmerie Royale, que es como la Guardia Civil en España. 3 hombres uniformados para ver cómo estábamos, si estábamos bien, si nos hacía falta algo, que el jefe se iba a quedar ahí un rato por si necesitamos cualquier cosa que se lo pidiéramos. Súper preocupados, que estamos seguros, que todo va bien. Madre mía, esto no pasa todos los días. Son las 6, nos hemos salido de la mezquita para que por si viene alguien a rezar, que ahora mismo está sonando la primera, no es la primera llamada, ahora mismo está, lo que están diciendo es, hermanos, levantados, porque rezar es mejor que dormir y todo eso. Y ahora sonará la primera llamada en breve. Vamos a preparar las cosas y dentro de poco nos iremos después de comer un poco de desayuno. Buenas noches. Después de un día muy largo y una ducha caliente, estamos en las cascadas de Uzud. Por fin. Hoy nos levantamos en el Bruges, después de haber dormido en una mezquita, en una gasolinera. Hasta el momento todavía tengo diarrea. Este es el tercer día. Empezamos nuestro viaje. Muy bien, un día precioso, un poco de viento pero no mucho. Y en un punto de nuestro viaje nos dimos cuenta de que había un coche siguiéndonos todo el rato. Y seguía y en un punto digo, espérate, voy a preguntarle qué quiere. Me volví, le pregunté y eran policías, eran de Gendarmerie Royale. Como la Guardia Civil Real, la Guardia Real. Nada, por nuestra seguridad, que nos estaban siguiendo para saber que estábamos bien. Llegamos a un pueblo que está justo antes de empezar la montaña. Almorzamos bien, perfecto. Y después de almorzar y descansar un poquito, empezamos a subir la montaña.
y nosotros queríamos llegar a un punto que ponía camping. Cuando llegamos al punto que ponía camping, que ya estábamos reventados, no había ningún camping ahí, era toda montaña. Entonces, pues nada, la única opción que teníamos era seguir. Por fin hubo un poquito de costa abajo, guapa. Y llegamos a un pueblo grandecito y preguntamos que si podíamos dormir allí. Y un hombre me dijo que no había hotel, no había apartamento, no había nada. Pero que si queríamos acampar podíamos buscar un sitio por allí. Seguimos para adelante, le preguntamos a otra persona y justo ahí vinieron ya los policías. Porque ya los policías habían cambiado, a veces iban turnando. Y a veces era coche de policía y a veces era coche normal, entonces no sabíamos quién era y quién no era. Vinieron para nosotros, se presentaron y nos dijeron, vale, pues vuestro destino es las cascadas de Ushuaia, ¿no? Sí. Pues es tarde, faltan 25 kilómetros para llegar o 26 y el camino es muy accidentado. Hay muchas costas arriba y costas abajo y ya el sol se había puesto, así que nos dijo, ¿queréis que un transporte os lleve a las cascadas? Y yo, bien, porque yo ya estaba pensando de parar una furgoneta y pedirle que nos lleve. Entonces el tío llamó a uno, al mismo que yo le había preguntado que dónde podíamos acampar, pues ese mismo, por lo visto, tenía una furgoneta, cogió la furgoneta, metimos las bicis y nos fuimos con los policías. Yo no tenía cámara ni nada, entonces no pude grabar nada porque la cámara se quedó con la bici amarrada y yo fui con los policías en su coche. Y nada, nos ha traído aquí al pueblo, nos han pedido pasaporte, que cuántas noches nos vamos a quedar para tenernos controlados. El control es un poco rollo, pero la verdad es que se meten mucho en tu burbuja y siempre dicen que es por tu seguridad, pero al final que se preocupen por ti, está bien. Buenas noches. Saliendo de Casablanca nos encontramos a otro ciclista que iba para donde mismo que nosotros, así que hemos venido hasta aquí con él. Las cascadas están guapas, la verdad es que creo que nunca había visto unas cascadas así tan bonitas en mi vida. Es un sitio bastante turístico, pero el ambiente es tranquilo, con el agüita, con la naturaleza, un aire diferente con las montañas. Y ya tenemos la vista en Marrakech, que mañana ya salimos por Marrakech. Y después de darnos un paseíto desde aquí hasta donde dormimos esta noche, prepararemos todo para estar listo para mañana. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Hasta Marrakech.